días a todos, bienvenidos un día más al Café con los Mercados. Buenos días, Mike. Muy buenos días, productor. Feliz miércoles. Igualmente, hoy es un día importante, ¿eh? ¿Y, ¿y por qué? A ver. Bueno, pues porque a cierre ya hemos comentado estos días que tenemos los resultados de 4 de las 7 magníficas, ni más ni menos. Y además hoy se acaba el periodo de 60 días para el cual Donald Trump podía entrar en una guerra sin permiso del Parlamento. O sea que supuestamente tendría que llevar la continuación de la guerra a votación. Así que bueno, veremos lo que pasa. Pues veremos qué pasa. Venga, Y- pasamos con los mercados. venga, Vemos un poquito todo. Vamos venga, con ello. vamos a ver. Ayer cerraron los americanos en rojo, cayó un poco la tecnología, el Nasdaq cayó un punto porcentual, ya le tocaba un poquito de corrección a las tecnológicas. El SP 500, en el cual ponderan un poquito menos, pues cayó algo menos, cayó un medio punto porcentual. Pero bueno, hoy tenemos ya a los futuros verdecitos, ¿vale? El futuro del Nasdaq subiendo un 0,44%, el del SP un 0,14% y el del Dow Jones un 0,1%, ¿vale? En Europa tenemos rojo hoy. El futuro del DAX cayendo un 0,13%, el del CAC un 0,45% y el IBEX que sigue descendiendo y cae un 0,68%. Hoy presentaba resultados Santander, si no recuerdo mal. Luego si eso echamos un ojito. Sí, El sí. crudo que sigue rebotando, sube hoy un 3,33%. Hay que estar atentos también a la noticia que se ha conocido ayer, de que Emiratos Árabes va a salir de la OPEP Plus, y veremos cómo afecta esto al precio del petróleo. Ujú. Los metales los tenemos mixtos, el oro cayendo un 0,44% y la plata subiendo un 0,38%. Y al Bitcoin lo tenemos rebotando hoy un 2,05%, ¿vale? En cuanto a las acciones en Estados Unidos ayer, pues vemos la tecnología, semiconductores bastante rojos, Nvidia cerró en rojo, Broadcom cayó un 4,39, Micron casi un 4% también. Bueno, la tecnología rojita y lo demás pues vemos más verdes en otros sectores, pero vamos, que la tecnología, que es la que más pesa, cayó y bueno, se notó un poco en los índices, ¿vale? Voy a pasar ahora a las acciones de aquí de casa. Bueno, tenemos mira, el Santander rebotando un 1,20% con sus resultados y BBVA plano. Y hoy sí que caen las eléctricas, están cayendo hoy, ¿vale? Iberdrola la tenemos un 1,74% abajo, Endesa un 1,12%, Naturgy un 2,67% y también cae Inditex un 2,82%. Y nada, pues sin más, yo creo que voy a pasar a repetir una vez más lo importante del día de hoy, La concretamente mandanga. cuando cierren los mercados americanos, a eso de las 10, 10 y cuarto, 10 y media, se van presentando los resultados. Y bueno, pues repito un día más, hoy presentan Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet. Una combinación Sí, sí. explosiva. Equipo titular, sí. Equipo titular. Y Ujú. bueno, comentado esto, pues a ver, estad atentos, los que hacemos swing en índices y demás, pues bueno, va a haber una volatilidad tremenda. O sea que, vamos, yo personalmente estaré fuera viéndolo desde la barrera y Mm. veremos si se generan nuevas zonas, y nuevas zonas de referencia y demás. Pues iremos viendo. Y nada, paso a lo que te gusta, Mike. La estadística del día. Vamos con Venga, ella. pues nos la trae un día más Blue Curtic. Como siempre os digo, yo le seguiría en Twitter porque trae unas estadísticas fantásticas. Y bueno, lo que nos trae hoy es cuando el High-Low Index está por encima del 95%. El High-Low Index es mide un poco como la fortaleza del índice, ¿vale? Las acciones que
en las últimas 52 semanas están en... El porcentaje de las acciones que las últimas 52 semanas están en máximos históricos, ¿vale? Han hecho un máximo Ok, histórico. Entonces vale. mide un poco como la fortaleza. Ve si solo hay unas poquitas que están liderando o si la mayoría están subiendo. Y en este caso, al tenerlo por encima del 95% significa pues que muchas acciones están tirando del carro, ¿vale? Ujú, ujú. Y bueno, aquí tenemos que esto ha ocurrido en 7 ocasiones, ¿vale? Y aquí nos trae pues las estadísticas. A corto plazo pues vemos resultados mixtos, ¿vale? Con casos en verde y casos en rojo. Pero sí que si nos fijamos tanto a 9 meses vista como a 12 meses vista, tenemos que el 100% de las ocasiones ha estado en positivo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Ujú. A 9 meses con un rendimiento medio de un 16,55% y a 12 meses con un 19,02%, ¿vale? Y luego sí que me he fijado aquí en los drawdowns cuando esto ocurre y la verdad que para ser el Nasdaq pues no son muy altos, ¿vale? Porque si nos fijamos aquí a 12 meses el máximo drawdown tenemos un drawdown medio de un 13,24, que para ser el Nasdaq, un índice pues dominado por la No, tecnología y bastante volátil, pues no me no hay parece mucho, ¿no? exagerado. No. Así que nada, pues esta es la estadística de hoy y paso rápido al sentimiento que está descendiendo un poco, pero bueno, sigue ahí en zona de codicia y sin mucho cambio. Mike. Perfecto. Pues genial esa estadística y si te parece pasamos con los gráficos. Venga, dale ahí Vamos, vamos a ver cómo está el NQ. venga. De hecho, en relación, si no lo habéis visto, echad un ojo al programa de ayer porque han pasado cositas interesantes en relación a todo lo que comentábamos. Bueno, como siempre empiezo con el futuro del Nasdaq en gráfico diario y ayer, haciendo un poquito de zoom, vemos como la sesión bajista de ayer, que fue la tercera pues desde el 31 de marzo y sin contar hasta el festivo, que creo que era Pascua. Bueno, tercera sesión bajista. ¿Vale? Así que, bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Como iba a decir, esto nos ha pinchado una de las zonas que ya hemos ido argumentando en programas previos. Por el histograma de volumen, esta zona que estoy marcando, que estoy moviendo, me parece la mandanga a romper, toda la negociación relevante y el POC también confluye, como vemos, ahí se queda dentro de esa zona, ¿vale? Por lo tanto, en este contexto mayor, aún lo que ya hemos ido pintando, explicando, argumentando en programas previos, mientras no se rote toda esta negociación, para mí, bueno, puede haber un consumo de tiempo por parte del precio antes de una corrección en precio, pero de momento simplemente, pues eso, marcar que el precio testeó ayer esa primera zona, ¿vale? Y poco más. ¿Motivo para ponerse corto para mí en este contexto diario? Pues ni muchísimo menos, ¿vale? Y si vamos al gráfico horario, que también lo hemos ido enseñando en los últimos programas, bueno, las zonas más relevantes siguen sin moverse, que confluyen con las que hemos visto ahora del gráfico diario, pero ayer sí que marcábamos la rotura de este nivel situado en los 27.300 puntos como una zona clave, donde se abría la oportunidad, por lo menos en términos intradía, bajista, ¿vale? Y fijaos cómo ayer sí que una vez que rompió, bueno, pues tuvimos extendió el movimiento corto hasta media tarde más o menos, ¿vale? Hasta media sesión americana. Y vemos como el testeo, porque esta rotura la hizo limpia, sin retestear, vemos como el testeo a este nivel que, como decía, comentaba ayer, se ha generado en sesión premercado europeo, final de sesión asiática, ¿vale? Y hemos tenido aquí el testeo a esta zona. Si bien es cierto que, fijaos en el histograma cómo tenemos nueva gasolina entrando en la sesión de ayer martes, ¿vale? Que supera el volumen de, bueno, pues tanto la sesión del lunes como la del viernes. Por lo tanto, bueno, un gráfico horario para mí no deja de ser un gráfico intradía, así que aquí ahora hay nueva chicha que romper, ¿vale? No obstante, repito, los 27.300 puntos me parece un nivel por estructura y por negociación importante. Mientras se pueda mantener la sesión de hoy por debajo, el sesgo para mí intradía bajista sigue siendo válido. Por el contrario, si consigue recuperar y apoyar este nivel como soporte,
¿vale? Pues abrirá la ventana o el sesgo para mí intradiario alcista, ¿vale? ¿Quieres añadir algo de aquí, Dari, o paso al FDAX? Nada, lo has dicho todo tú. Pues venga, pues nos vamos a ver a los alemanes, a ver qué se cuentan. Por cierto, ayer partidazo, ¿eh? No sé si lo viste, Dari. No lo he visto, 5-4. no. Estoy poco futbolero. Pues 5-4. Ganó el PSG al Bayern de Múnich. Bueno, vámonos con los alemanes, como decía. En fin, hay poco que añadir. El precio sigue trabajando en esta zona que tenemos de referencia. Sí que la pasada semana, si echáis, no recuerdo el programa en particular, pero hablaba de este mínimo de aquí, por ser el de la barra de esta manipulación, ¿vale? Que también supone el mayor volumen. Y hablaba de que este mínimo me parecía importante. Bueno, pues fijaos cómo en la sesión del lunes ya tuvimos una velita mostrando mucho rechazo y bueno, de momento se mantiene por debajo, ¿vale? Así que en este contexto mayor, de nuevo, poco cambio, porque las zonas que hemos ido argumentando para tomar para mí decisiones operativas en este gráfico diario aún está más o menos a medio camino de la resistencia, que es esta que ya comentamos, donde el precio se giró, o del área de interés que se inicia a partir de los 23.870 puntos más o menos, ¿vale? Así que en este contexto diario yo simplemente me mantendría a la espera. Y en horario sí que tuvimos también, repasad como decía, el café de ayer, porque marcaba la zona de resistencia y soporte, ¿vale? Esto ya lo decíamos el lunes, reforzó ambas, o sea, la resistencia y el soporte intradía, y ayer el precio nos vino dilató esa zona de soporte, y fijaos, voy a hacer un poquito zoom para que lo veamos bien. Fijaos, esta mañana en apertura de Frankfurt, como el precio, tras alejar corto, la zona de soporte, repito, la tenéis en programas previos, la teníamos en 24.200 puntos. Ayer alejó del lado corto, apertura asiática y, como decía, 8 de la mañana, apertura de Frankfurt, el precio nos deja esta vela envolvente, vela de rechazo, en definitiva, una vela mostrando intención hacia el sur y, bueno, que ya se ha acercado a la zona de mínimos o a la zona de gestión, por lo menos para nosotros. ¿Qué puedo decir para lo que resta de sesión hoy? Bueno, marco esta línea por estructura, ¿vale? Estos mínimos que dejó la pasada semana, situados en 24.000 puntos, ¿vale? Nivel también psicológico, como la zona a romper y consolidar para seguir mirando hacia el sur. La jugada sería esta, ¿vale? De nuevo, igual que aquí, exigirle alejamiento, ¿vale? En este caso a esos 24.000 puntos, alejamiento del lado corto que encadene cierres y mínimos consecutivos decrecientes para luego ya venir a testear como resistencia esta zona de estructura, ¿vale? Y la resistencia inmediata es la que, bueno, pues las 24.200 puntos, nivel que ya hemos argumentado en los últimos programas y que ya esa señal bajista completando la zona de gestión pues hace unas horas. Y creo que no me dejo nada, Dari, productor, si quieres añadir algo, adelante y si no pasamos al SP. Venga, pues paso al SP, que lo tenemos ya en pantalla, ¿vale? Y bueno, pues como os digo todos los días, yo esperando la corrección a los entornos de los 6.840. Pero bueno, para eso tiene que perder toda esta zona. Estamos en un caso parecido al Nasdaq, ¿vale? Que bueno, que creemos que va a venir una corrección, pero hasta que el precio no lo confirme, pues nada de cortos ni de corrección, a la espera, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la zona de aquí que tiene que rotar. Tenemos el POC del perfil de toda la subida que se nos sitúa aquí arriba, también una referencia diaria, un pico aislado de volumen, ¿vale? Entonces, pues bueno, para que se vean los atisbos de esa corrección, pues tenían que rotar esa negociación y bueno, y hacer algo parecido a esto, ¿vale? Yo, pues bueno, como os digo, me mantengo a la espera de esa zona porque por confluencia de elementos técnicos me parece una zona muy atractiva para esperar y bueno, y si llega el precio, buscar señales alcistas, ¿vale? Ujú. Y bueno, voy a pasar al futuro para verlo en gráfico horario y bueno, pues teníamos este lateral que rompió al alza, ¿vale? Que bueno, tiene como objetivo teórico los 7.290, como vengo comentando estos días. Luego tenemos esta zona de referencia, este rango, ¿vale? Que bueno, pues salió del lado largo y ayer cuando vino a testear el extremo superior, pues aquí velita de rechazo, volvió a testear los mínimos, otra vela de rechazo y ahora está como consolidando la parte superior, ¿vale? Entonces, bueno,
Para mí ahora, del lado corto, absolutamente nada de nada, ¿vale? Para mí el escenario más probable, y bueno, teniendo en cuenta que hoy puede haber mucha volatilidad y que se pueden ir al carajo todos los elementos Sí, técnicos que pintemos aquí, para sí, mí sí. el escenario más probable ahora es la búsqueda de, tras esta consolidación, la búsqueda de los 7.290 puntos, ¿vale? Proyección de este Ujú. lateral. Y nada, pues voy a pasar ya al IBEX, que bueno, pues mismo, bueno, lo voy a poner en diario primero, como vengo comentando también todos estos días. Para mí, el escenario más probable es la búsqueda de esta zona de referencia, ¿vale? Donde yo sí que ahí pues estaría atento para buscar largos si la acción del precio nos deja algo interesante, ¿vale? Mientras Ujú. tanto, pues yo creo que el escenario más probable es que siga descendiendo poco a poco. Lo voy a poner en horario que se ve mejor, porque en gráfico horario sí que teníamos esta figura distributiva activada con objetivo en los entornos de los 17.230 y el precio pues poco a poco va haciendo máximos y mínimos decrecientes y pues ya le va quedando bastante poquito, Sí, en sí, torno a se va un acercando. 2 y hasta la zona de referencia diaria un 3%, ¿vale? Entonces, bueno, pues para mí el escenario más probable para el IBEX en las siguientes jornadas es que siga su descenso hasta los 17.230 puntos como mínimo. Perfecto. Y, y ya está, pues te vuelvo a dar paso, Mike, y nos Va- comentas el crudo y el Bitcoin. Vamos con ello. Venga. Bueno, en crudo primero en semanal, por repasar niveles que comentábamos en los primeros programas, tenemos los 92,61 dólares, nivel que ya vimos que reforzó el precio con esta gran barra bajista, cuyo POC, cuyo precio más negociado, se situó solapando justo con el extremo superior, con ese máximo de la cajita. Comentaba que al tener un cierre semanal, recuperar este máximo con el cierre semanal previo, pues era probable que, bueno, pues que el mercado desplazara, o que el crudo en este caso desplazara largo, y de momento así está siendo. Además, en gráfico diario, yo si trabajara este activo, ¿vale? Estaría muy atento a los 103,40 dólares, redondeando, ¿vale? Porque, como digo, ahora estamos en un contexto diario. Este es el rango de referencia para nosotros por estructura y volumen, rango que lleva respetando el precio y trabajando dentro del mismo, con dos calambrazos ahí en el mínimo de la caja, en el mínimo de esta zona de volumen. Y bueno, pues como decía, ahora mismo acaba de llegar a el precio más negociado de este rango. Así que repito, 103,40 dólares me parece un nivel a tener muy en cuenta. Y por último, si nos bajamos ya al gráfico intradía, ayer pintaba esta hipótesis o esta jugada o este escenario Y tal cual, eh, en, ¿eh? re- en relación, sí, cuando... Ojalá siempre fuera así, ¿eh? No, porque Bueno, yo no he pero trabajado... pero sí, la verdad, o sea, hizo la teoría, digamos, perfecta, la cumplió el precio ayer. Porque recapitula así muy breve, teníamos una zona de volumen, por estructura de volumen, quiero decir, un rango de referencia, perdón. El precio se alejó del lado largo, es decir, muestra intención alejándose del mismo, encadenando cierres y máximos crecientes, para después, voy a quitar la flechita, para después venir a testear. Y ese testeo lo hizo en dos ocasiones, de una forma muy vertical en preapertura americana, en la sesión de ayer martes, como veis aquí, digo vertical porque en una barra se lo cruzó, y después, esto ya ha sido en sesión asiática, viene a testear de nuevo aquí, y bueno, pues el tramo alcista. No lo tengo aquí marcado en este gráfico, pero la verdad, si estáis interesados en este activo, yo me marcaría los 130,40. Bueno, el POC que comenta el gráfico diario, porque es justo, repito, no lo tengo aquí marcado, pero es justo donde está descansando ahora el precio. ¿Vale? Así que, bueno, poco más que añadir. De momento, yo buscaría estructuras bajistas, si las hace en este nivel, en el POC ese diario, ¿vale? Pero bueno, esto está muy verde aún, ¿vale? Deberíamos ver una primera pata, segundo testeo y ver ahí qué sucede. Pero en definitiva, vuelvo para terminar con el crudo gráfico diario. Este nivel, este POC, 103,43 dólares exactamente, es la clave para mí, para hoy y para las próximas sesiones. Y me falta te Bitcoin, falta el productor. Bitcoin. Venga, y en el caso del Bitcoin, bueno, estamos en una zona de resistencia importante. Voy directamente al gráfico horario, ¿vale? Que es
la hipótesis que marcaba ayer, ¿vale? Tenemos una estructura de doble techo en un nivel semanal activada, ¿vale? Con proyección activada. Ayer marcaba que si alejaba del lado corto y venía a testear dejando señal, obviamente, era bueno para buscar esa proyección. Retiro la flechita, porque hasta el testeo lo hizo, tal cual también nos hizo caso aquí el precio de la flechita. Pero vamos a hacer un poquito de zoom para ver cómo, a diferencia del crudo, cuando testeaba el nivel de soporte, efectivamente encontraba soporte. Aquí tuvimos un alejamiento perfecto con cierres y mínimos decrecientes y después un testeito muy limpio. Y fijaos ya las dos barras que estoy marcando con la traza aquí, esas son las dos barras que testean el mínimo, esos 76.850 que hablábamos ayer. Y fijaos cómo el precio, simplemente sucesión de velas alcistas, entra adentro, apoya como soporte y bueno, se ha ido largo. Esta proyección de esta figura sigue estando activa, ¿vale? Si bien es cierto que ahora toda esta zona de negociación, que no hay cambios por volumen, ¿vale? Por lo tanto, para mí sigue siendo la referencia operativa. Ahora el precio se va a enfrentar a ella como soporte, ¿vale? De hecho, ya lo ha hecho esta mañana en apertura europea, como veis, alejamiento y testeo apoyando ahí como soporte. Por lo tanto, en términos teóricos, la proyección sigue estando activa, ¿vale? Sigue estando vigente, quiero decir, esa estructura, esa proyección del techo. Si bien, bueno, para mí aquí no dio señal y ahora mismo, pues si quisiera volver o estar atento a un corto, yo esperaría exactamente lo mismo. Nuevo alejamiento y buscar la señal bajista apoyando en estos 76.850 dólares, ¿vale? La contrapartida a esto es que, como decía, esta zona es soporte ahora. Por lo tanto, si yo quiero trabajar el Bitcoin en este contexto horario y me deja aquí señales, estructuras alcistas, pues como digo, esta zona es válida como soporte, ¿vale? Para mí por lo menos. Y creo que no me dejó nada, productor. Pues nada, me Tú... parece muy interesantes hoy los gráficos en cuanto a la importancia que tiene, pues como el último filtro que usamos nosotros en nuestro sistema, ¿no? Que es la acción del precio. Bueno, mientras que en DAX, en DAX a la baja, cuando testeaba su zona de referencia horaria, como el SP al alza, como el petróleo al alza, dejaban señales de velas de rechazo, ¿vale? El Bitcoin vemos que no dejaba Correcto. ninguna vela bajista cuando testeaba la zona y bueno, por eso es muy importante pues esperar ese último filtro de la acción del precio que nos confirme que, que la zona que testea como soporte o como resistencia es rechazada, ¿vale? Que no porque el precio llega a una zona hay que ponerse corto o largo porque sí. No, ya lo comentaremos así, ahondaremos un poco más en un laboratorio, pero básica y muy resumidamente, o sea, nuestro proceso para entrar al mercado es primero una zona, después entender la estructura que está haciendo en relación a esa zona para tener un sesgo largo corto y por último, como bien decía Dari, un gatillo, una vela que ya nos muestre pues que apoya todo el primer y el segundo paso. Pero bueno, ya lo veremos en algún laboratorio, ¿no, productor? Sí. En algún momento. Y nada, pues dime con qué pasamos ahora. Ah, bueno, con el debriefing, ¿no? Con el debriefing operativo, cuéntanos qué hiciste en tus batallas de scalper de ayer. Pues he estado pensando si contarlo o no, pero lo voy a contar. Venga, Así cuéntalo, que hombre. la sesión de ayer para mí fue bastante frustrante porque básicamente porque no entra a mercado. Bueno, tenemos aquí, no traigo captura, os traigo el gráfico en tiempo real ahora mismo, futuro del NQ en un minuto como siempre. Y aquí sigo un poquito zoom out. Esta es la línea que nos separa la sesión de ayer martes de la de hoy miércoles, ¿vale? Aquí veis dos entradas que hice en sesión asiática y ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Como veis, hasta ahora no tengo operaciones en la sesión de hoy miércoles y en la sesión de, bueno, pues como veis de ayer martes, pues sin ninguna operación marcada aquí. Y como digo, fue una no operativa muy frustrante. Estuve hasta las 9 menos cuarto buscando entrada. Las que se generaban no me convencían o esperaba que hubiera mejores. En definitiva, no tomé ninguna entrada y eso me frustró bastante. Entonces tuve la brillante idea, productor, de ver la apertura asiática para tomar dos entradas, cosa que por mi sistema, por supuesto, pues no tengo que estar haciendo. Así que estuve pensando en decir que no operé, que es realmente cierto, ayer martes no operé, pero sí que después, por absoluta frustración, decidí... La aventura esta asiática me duró muy poco tiempo, de 12 de la noche me vine al ordenador y hasta y 25, que fue la última entrada, 12 y 25 y ya
y ya me metí en la cama, que es lo que hay que hacer hasta ahora, ¿vale? Pero, de nuevo, la moraleja es que ayer, bueno, pues no supe ver la entrada, no supe entrar o no me gustaron, eso puede suceder en un trade discrecional, pero lo que no tenía que haber hecho es después haber tomado estas dos operaciones por absoluta frustración o venganza de no haber podido ser capaz de entrar en la sesión de ayer, que por cierto desplazó bastante. Fue una sesión alegre en movimiento, ¿eh? Tuvo tanto largos como cortos, procesos de acumulación bastante claros, pero bueno, en definitiva yo no fui capaz y estas, productor, no las puedo Cuéntanos. defender mucho. No las puedo defender mucho técnicamente. Es el value, la zona alta de valor de la sesión previa y bueno, busqué dos cortos en continuación y es que poco que argumentar. Me parece mucho más valioso el detalle de no hacer esto que las propias entradas, porque el nivel de exigencia aquí era Bueno, bastante bajo. De pero nuevo, salieron los dos. salieron correcto, pero bueno, quiero que quede claro que fue consecuencia de simplemente no haber operado, lo cual no pasa nada. El pasado viernes, si habéis visto el debriefing del lunes, tampoco operé y son como scalper y sesiones en las que o no hay realmente movimiento o uno pues no ve las entradas o va filtrando y se echa la hora encima y ya no finalmente no operas. En este caso, pues ayer, como habéis visto, no hice operaciones, no supe entrar o no las vi, quiero decir, las que me convencieran, digamos, y bueno, pues tomé dos cortos en sesión asiática buscando el rechazo, ese primer testeo a la zona alta de valor del día previo, ¿vale? Que es esta línea negra que tenéis aquí. Y poco más, productor. Sobre scalping, pues, espero que el debriefing de mañana sea más técnico y más entretenido para todos. Eso querrá decir que en la sesión de hoy he operado bien. Y bueno, y si quieres paso a las acciones. Venga, dale rapidito. Bueno, en Microsoft, mm, la verdad no tengo nada claro si salirme o no. Presenta hoy por la noche, yo sigo dentro y es que está asomando la cabeza aquí. Yo de momento, sí, como digo, sigo dentro. Tengo un 13% de margen desde la entrada de posible caída y no sé, ¿tú qué harías, Dari? A ver, Microsoft la tenías ya gestionada, que cuando llegó a esa zona de resistencia ya habías soltado parte de la posición inicial, ¿no? Si no me equivoco. Correcto, correcto, correcto. Está Bueno, descargada. pues bueno, yo lo que haría para reducir un poco el riesgo sería gestionar Apple, que Sí, también eso está en seguro. una zona de resistencia, y quitar parte del riesgo cuanto menos. Ya ha Sí, sí, es. recorrido, ya ha recorrido un porcentaje decente a tu favor. Yo reduciría riesgo y bueno, pues es que los resultados son lo que Sí, sí. son. Hay un alto grado de aleatoriedad, pero si se entran acciones con vistas a, bueno, gestionar cuando ya desarrolla un porcentaje decente a tu favor y reducir riesgo y quedarte con el resto para pues, hacer un seguimiento de tendencia, en este caso, pues bueno, en gráficos semanales o diarios, Ujú. pues bueno, se puede aguantar con esa parte de la posición a sabiendas de que, pues bueno, que los resultados normalmente suele ser un más 10 o menos 10%, depende de qué lado caiga la moneda. Totalmente. Bueno, resumiendo para no alargarlo más, en Apple me voy a salir si no soy mañana. Cuando digo esto me refiero a que a la mínima que le vea caer hoy, perder mínimo de ayer y demás, me salgo y ya está. Si no, si mantiene hoy una sesión alcista, pues me saldré mañana en la apertura, pero no me voy a caer dentro del resultado. Y en Microsoft, como ya la tengo gestionada y ahora mismo la tengo a un 12-13% de mi entrada, probablemente me vaya a quedar. No es que no lo quiera decir ahora, lo iré decidiendo según también vea la apertura y demás. Y nada más que añadir, Dari. Si quieres pasar con la píldora para no Venga, extender más el programa. pues vamos con la pildorita del día, que hoy es para nuestro amigo y seguidor Gabriel, que nos pregunta por Lululemon. Ticker Mm. Lulu, ¿vale? Es una empresa americana de ropa deportiva premium, digamos, algo carita, ¿vale? Se especializa en prendas de yoga y demás, pero ahora está sacando otras líneas también de running, bueno, de fitness en general. Y bueno, pues qué decir de Lululemon. A ver, pues es una acción que lo ha hecho muy bien en el pasado, ¿vale? Porque desde su salida a bolsa en 2007 llegó a
a subir hasta sus máximos un 4000% prácticamente, y desde los mínimos de 2009, después de la crisis, pues llegó a subir un casi 23.000%, ¿vale? O sea, es una empresa que ha hecho las cosas bien en el pasado. ¿Qué pasa ahora? Pues bueno, que técnicamente pues la tenemos haciendo, esto es gráfico mensual, la tenemos haciendo máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? ¿Es una cosa suya? Pues yo creo que no. Si nos fijamos en otras empresas del sector, estos días hemos hablado de Nike, que estaba en un drawdown histórico que no se veía desde el siglo pasado. Está sufriendo el sector en general, ¿vale? Entonces, Deckers también, que en una lista de las 30 mejores empresas del SP500 en los últimos 30 años, una de las empresas era Deckers, otra deportiva, y también la tenemos con un drawdown de un 50 y pico por ciento. O sea, está sufriendo el sector. De momento no está entrando dinero aquí, se está yendo casi todo al riesgo, a la tecnología. ¿En algún momento entrará? Pues yo creo que sí. De hecho, voy a cambiar de gráfico, ¿vale? Venga. Y voy a ir a Nike porque el Lululemon salió más tarde a bolsa, como he dicho, en 2007. Y voy a ir a Nike porque sí que encontré una cosa bastante interesante si nos vamos aquí al año 2000, creo que era, sí, 2000, ¿vale? Y voy a añadir aquí el gráfico del Nasdaq 100, ¿vale? ¿Cuántas cosas que sabes hacer el productor? Voy a hacer muchas cosas. Y si nos fijamos, este es el fin en la línea azul, este es el Nasdaq 100, ¿vale? Y este es el fin de la burbuja de las .com. Que, casualidad o no, cuando empezó a salir dinero de la tecnología y hubo el crash que hubo después de esta burbuja, fue Se fue a las cuando zapatillas. se fue a las zapatillas, exactamente. Claro. Cuando empezó a salir el dinero de la tecnología, pues vemos que justo ahí Nike hizo suelo y comenzó a subir como una loca hasta prácticamente, bueno, prácticamente casi 2000, hasta casi 2022. ¿Vale? Entonces, dicho esto, yo creo que es un sector que está sufriendo y que en el corto plazo, pues no está ni en el medio, está haciendo las cosas bien, ¿vale? O sea, los gráficos no dicen técnicamente nada bonito, pero viendo eso que hemos visto en Nike, pues sí que creo que en un futuro volverá a entrar dinero aquí y volverán a brillar estas acciones, ¿vale? Entrando un poco en el aspecto técnico de la acción, pues bueno, aquí vemos que sigo en un gráfico mensual, aquí se generó un volumen muy importante, no ha conseguido de momento alejar de él, y bueno, para mí sería en gráfico mensual lo que tendría que rotar para empezar a ver movimientos hacia el norte, ¿vale? También tenemos por aquí el VWAP impulsivo desde los mínimos de 2009, después de la crisis de 2007-2008, ¿vale? Que también lo tenemos muy cerquita. También es un soporte muy importante. Y eso es lo que puedo decir en gráfico mensual. Si me bajo a semanal, pues también tenemos aquí este volumen muy relevante que de momento ha salido corto, lo ha testeado y envolvente bajista. De momento el momentum sigue a la baja, ¿vale? Y, y me voy a pasar a gráfico diario, que sí, que yo aquí, mira, tenemos el perfil este desde los máximos, que sí, que el volumen ya lo está dejando por aquí, ¿vale? Aquí se está negociando mucho, por eso como en mensual esto es lo que tiene que rotar
para ver atisbos de un comienzo de recuperación, ¿vale? Yo aquí sí que pensaba, al dejarnos esta negociación tan relevante y salir al alza, alejar, y sí que veíamos aquí alguna vela de rechazo que podía arrancar desde aquí, pero vemos que el precio al final cruzó corto y ha hecho dos testeos, aquí uno y aquí otro. Y bueno, pues como digo, el momentum ahora es bajista. Yo creo que en un futuro tampoco muy lejano entrará dinero, pero técnicamente ahora no es Totalmente. no es un momento, digamos. No sé si quieres añadir Total, tú algo, Mike. no, que yo totalmente de acuerdo y yo esperaría un gráfico semanal, sino mensual, porque de nuevo, acumular o sea, darle la vuelta, o sea, un proceso acumulativo tras ¿cuánto lleva ahora mismo? Un 72% de drawdown, puede ser, un Sí, 70%, así rodando. 72, sí. Pues yo creo que se está iniciando ese proceso acumulativo, pero va a llevar tiempo. Entonces, en un gráfico semanal o mensual, la hipótesis que ha pintado aquí el productor me parece que es la más segura para, bueno, pues lo dicho, es un 70% caída que no se gira en una barra diaria ni una barra horaria. O sea, va a llevar un tiempo, va a llevar un proceso y sin más, nada más que añadir, Dari. Totalmente de acuerdo con lo que has Eh, comentado. Vale, pues nada, he estado viendo un poco los fundamentales también, que sí que vemos que hay en ventas sigue creciendo, ¿vale? Aquí vemos las ventas, estos son por secciones, bueno, si nos fijamos por países, pues también, a ver, las ventas están creciendo, he visto un poco de estancamiento, si nos fijamos aquí en la zona morada, son las ventas en Estados Unidos, su principal mercado, sí que vemos que el año pasado tuvo un pequeño descenso, pero en la zona verde vemos que se está abriendo camino en China, ¿vale? Que están creciendo las ventas en China. Entonces, pues bueno, veremos cómo avanzan estas ventas y poco más. En cuanto a los beneficios, sí que hemos visto una bajada en los beneficios. He estado investigando un poquito y bueno, pues el tema aranceles del año pasado y bueno, pues también ha salido algún competidor que está creciendo y demás en esa gama de fitness premium y pues bueno, los márgenes de beneficio bajaron un poco, pero bueno, como hemos visto, las ventas siguen creciendo poco a poco y veremos si el precio en un futuro pues acompaña lo que lo que marca este crecimiento de las ventas. Genial, pues muy interesante la píldora de hoy, productor. Sí, señor. Muy interesante. Pues nada, pues yo creo que con esto hemos acabado. Esperemos Con que le esto, haya gustado a Gabriel el análisis de Lululemon y, y poco más que decir, que si nos queréis dejar un like, que como os digo todos los días, esto lo hacemos con mucho cariño, ¿o no, Mike? eso es, con muchísimo cariño. Con muchísimo Con cariño, muchísimo. así que si nos queréis... Enseñando hasta las vergüenzas de la sesión asiática de hoy, ¿eh? Cuidado. Efectivamente. Así que venga, vamos con la Toñi y con esa canción buena y poco más que Pues añadir. nada, muy buen día para todos y mañana más café y más mercados. Eso Buenos es. días, Mike, que pases buen día. Chao, productor. Yeah, si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te esperan, los mercados entienden. Entre swing y scalping, el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión.